Hola, ¿cómo están? Hoy día quería hablarles una parte muy importante de la cosecha de cereza, que es la cámara de materia prima. Que producto que vamos a ver más adelante de las proyecciones que hay en la producción, podría pasar a ser una estadía bastante alta en la cereza, lo que podría provocar una deshidratación que no hayamos visto nunca. Quería partir un poco en palabras simples, explicándole matemáticamente el por qué ocurre la deshidratación en las cosas. Y eso se llama el déficit de presión de vapor. La deshidratación ocurre por la relación que existe entre la cereza y su ambiente. En este caso, como estamos hablando de la cámara de materia prima, el ambiente a evaluar es la cámara de frío. Entonces la regla dice que yo debería sacar una cereza bonita, bueno, no tiene hoja en realidad, debiera sacar la presión de vapor de la cereza y compararla con la presión de vapor de la cámara de materia prima. Ahí estamos llevando a matemática todo el concepto del por qué se deshidratan o medir la deshidratación. Entonces, comparar estos dos elementos. ¿Cómo se saca la presión de vapor de la cereza? Se saca con la temperatura de la pulpa de la cereza y con la humedad de la cereza, que en este caso es una constante que es 100%. ¿Y cómo se saca la presión de vapor de la cámara de materia prima? Es con la temperatura ambiental de la cámara y con la humedad relativa de la cámara. Entonces nosotros tenemos que sacar el déficit de presión de vapor, que es una resta entre las dos cosas. Si estas dos cosas están iguales, esto menos esto da cero. Es decir, que cuando el déficit de presión de vapor es cero, podríamos estar enfrente de un proceso que no existe deshidratación. Y eso es lo que queremos lograr. Nosotros tenemos que apuntar a que ese déficit de presión de vapor entre la cereza y la cámara de materia prima sea cero. Entonces, estos dos resultados se pueden introducir en una tabla ciclométrica y nos va a dar la presión de vapor, o se puede bajar una aplicación del teléfono que es muy fácil, donde pongo la temperatura y la humedad y me da este valor. Y después estos dos valores los resto, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si por algún motivo la presión de vapor de la cereza es mayor que la presión de vapor de la cámara de materia prima? Empieza a hacerse efectiva la ley que dice que la humedad viaja desde donde hay mayor presión a donde hay menor presión. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad a la naturaleza no le gustan mucho los desequilibrios. Entonces la cereza se empieza a evaporar. ¿Por qué? Porque quiere tratar de lograr que la humedad de la cámara de frío aumente y llegar a un equilibrio. Por eso es que ocurre la deshidratación de la cereza dentro de la cámara de frío. Ahora, si nosotros pudiésemos analizar el cuadro que vemos a continuación, donde están las exportaciones de cereza, en la temporada 2021 fue el primer cosechón de los 70 millones de cajas. Una de las cosas que se dio en ese momento fue que la estadía en las cámaras de materia prima empezó a aumentar de lo que traíamos como promedio, que eran 2 o 3 días, pero en esta temporada llegó hasta 8 o 9 días la cereza dentro de la cámara de materia prima. No estábamos acostumbrados a eso, pero se empezó a dar la tónica, producto que el incremento de la producción anualmente era bastante mayor que la capacidad de procesar. Entonces el cuello de botella, por así decirlo, desde ahora en adelante, con mayor intensidad, van a ser las cámaras de materia prima. Por eso tenemos que saber muy bien qué es lo que ocurre dentro de las cámaras de materia prima. Recordemos que la gran mayoría de la deshidratación, el metabolismo, son cosas asintomáticas que a simple vista no nos damos cuenta que están ocurriendo. Pero vamos a aprender que es bastante más importante de lo que nosotros creemos. Ahora, lo más importante todavía en el cuadro siguiente, donde podemos ver las proyecciones que hacen los entendidos,
donde dicen que al año 2026 debiéramos producir del orden de las 127 millones de cajas de cereza. Y si lo comparamos con la temporada que viene, están proyectadas o pronosticadas del orden de los 84 millones, es decir, 15 millones de cajas más que el año anterior. Entonces, avala esto que la estadía en las cámaras de materia prima podría aumentar sustancialmente respecto a los años anteriores. Nosotros podríamos ver, y es súper importante y necesario, ver qué es lo que ocurre dentro de una cámara de materia prima para entender el proceso. Si nosotros tenemos una cámara y dibujamos el evaporador con su ventilador y el serpentín. El serpentín es una tubería de fierro, de aluminio, de cobre, perdón, donde viaja el refrigerante. Y el refrigerante tiene la particularidad de ser líquido a muy bajas temperaturas. Entonces, lo primero que tenemos que entender de una cámara de frío es que está la cámara y el evaporador, y es cómo circula el aire. El aire circula, toca el techo, baja, toca el piso, se devuelve, sube de nuevo y entra por la parte posterior del evaporador. Ese es el flujo del aire. El aire caliente, húmedo, seco, como quiera, pero ese es el flujo que va a terminar. Entonces, acuérdense que la presión de vapor de la cereza y de la cámara. Si nosotros tenemos una cereza nuevamente aquí, normalmente las cerezas tienen mayor presión de vapor que la cámara, ¿cierto? Y el ambiente, nosotros podríamos, si la presión de vapor del ambiente es menor que el de la cereza, o el de la cereza es mayor, ¿qué es lo que va a ocurrir con la cereza? Que la cereza se va a empezar a evaporar, ¿cierto? Porque la humedad va desde donde hay mayor presión a donde hay menor presión, y se va a empezar a evaporar, ¿no? Y va a empezar a aumentar la humedad relativa de la cámara. Entonces, en general, las cámaras de frío son cámaras que están por sobre los 70% de humedad. Uno podría decir que es más alta que baja. Y un porcentaje importante, o por no decir toda, esa humedad que está en el ambiente proviene en gran medida de la fruta. La humedad no tiene generación espontánea, algo la tiene que producir. Y una de las cosas que produce la humedad es la fruta, producto de este déficit de presión o diferencia de presión de vapor. Ahora, este aire cargado de la humedad que venía de la fruta, ¿qué es lo que hace? Sigue el flujo, ¿no? Baja y sube y entra por la parte posterior del evaporador. ¿Qué es lo que ocurre con la humedad a medida que se va acercando a bajas temperaturas? Se condensa, es decir, de vapor de agua se transforma en microgotas, y estas microgotas se posan sobre el tubo de aluminio o de cobre, que es el que lleva el refrigerante, y por ende se congela. Es decir, la humedad que estaba produciendo la fruta se condensó y se congeló. Eso quiere decir que a la salida del evaporador uno podría hablar de que hay aire muy frío, pero seco. ¿Por qué? Porque toda la humedad que tenía se quedó atrapada como hielo en el evaporador. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Después, al final, en los famosos deshielo, esta agua se derrite y se da para afuera. O sea, podríamos hablar que los evaporadores en general son extractores de humedad, es decir, están constantemente provocando un desequilibrio de presión de vapor dentro del ambiente y están obligando a la cereza que esté constantemente evaporándose. Ahora, ¿cuál es la solución en este caso? Acuérdense que la solución nuestra, como ya conocemos la presión de vapor de la cereza, es subir la presión de vapor del ambiente a la misma presión de vapor de la cereza, y eso tenemos que lograrlo solamente, en este caso, subiendo la humedad ambiental. Y eso lo hacemos de forma artificial a la salida del evaporador. Nosotros, a la salida del evaporador, se humecta este aire frío pero seco,
y volvemos a levantar la presión de vapor del ambiente. Y esa es la forma que tenemos que tener dentro de nuestras cámaras de frío para poder disminuir la deshidratación de la cereza. Nosotros realizamos un ensayo la temporada pasada donde evaluamos una gran cantidad de cerezas de varias variedades dentro de cámaras de frío con sistema de humidificación y cámaras de frío sin sistema de humidificación en distintas calles, en distintas posiciones. Y una de las cosas que nos dimos cuenta era que la pérdida en general de agua, si tenemos los días 0, 1, 2 y 3 días y el porcentaje de deshidratación, las pérdidas uno podría decir que era así. Y la pérdida de agua partía después del segundo, entre el segundo y el tercer día. Y esto se dio por un motivo muy simple, era que el hidrocooler dejaba agua remanente sobre la superficie de la cereza, ¿cierto? Al pasar por el hidrocooler. Es una película bastante delgada de agua que queda sobre la cereza. Y estos 2 días y medio o 3 días que está dentro de la cámara de frío, la primera agua que se evapora es esta, ¿cierto? Esta es la primera agua que se evapora, por eso no le afecta a la cereza. Y a partir del tercer o cuarto día, una vez que esta agua se eliminó, la deshidratación se comporta de forma creciente. Ahora lo podemos ver en la siguiente lámina, que podemos ver que la línea roja es la línea de pérdida de humedad en una cámara de frío sin sistema de humidificación, y la línea azul es la pérdida de humedad en una cámara con sistema de humidificación. Y vemos que a partir del tercero, al comienzo del cuarto día, empieza a crecer la pérdida de agua en las cámaras de frío sin sistema de humidificación, llegando en estos ensayos llegar a un promedio de 2,6% de pérdida de peso en 8 días. Eso es una brutalidad, y eso pasa a ser de esta forma el primer punto de pérdida de peso en todo el proceso productivo, producto de la cantidad de días. Entonces, por eso el exceso de producción que viene adelante nos indica que tenemos que preocuparnos mucho más de las cámaras de frío y cómo lograr igualar este déficit de presión de vapor. Y como conclusión, todos los ensayos que hicimos el año pasado y los que hemos hecho con anterioridad nos han dado como resultado el mismo. Disminuimos un 75% la deshidratación de ese 2,6% que es el aire. Es un sistema bastante robusto, bastante industrial y muy efectivo. Muchas gracias, que estén muy bien, que cuídense mucho.